los más jóvenes deben saber que todo ese cúmulo de condecoraciones, honores, distinciones y títulos solo se consiguen con la edad. No se crean ustedes que es una cosa excepcional. Mi agradecimiento en esta ocasión no es formulario. Yo tengo en Chihuahua dos excelentes amigos, don Ángel Guillermo Ruiz Moreno y don Roberto Rubio, y ya hace mucho tiempo que ponderaban las excelencias de Chihuahua y que deseaban que conociéramos este estado de México. Yo conozco bastante bien México, nunca había estado en Chihuahua y hoy me siento expresamente feliz de añadir un dato más a mi conocimiento de esta gran nación que es México y que es una de las naciones con más personalidad del mundo. Le agradezco mucho la invitación, agradezco mucho la ocasión de estar aquí y me dispongo a hablar de un tema que es un tema sumamente difícil, porque hablar del sindicalismo con carácter general es muy arriesgado si no se advierte que la historia, la economía, la estructura social, la educación y numerosos otros factores son diversos para cada país. Y esa diversidad tiene su inevitable reflejo en los movimientos obreros, que han distado mucho de ser uniformes. Las diferencias entre los sindicalistas del mundo podrían ser objeto de una seria conferencia. Yo me propongo, por el contrario, tratar de buscar algo común en este momento al sindicalismo. Pretendo indagar las líneas comunes en las que pueden coincidir los sindicalismos del futuro. Y eso, como es natural, tiene más carácter de ensayo que de investigación científica. El presente es un momento pasajero, el pasado ya no existe, nuestra perspectiva del futuro es incierta y espero que se reciba con la mayor indulgencia esta propuesta mía de aproximarse a un futuro que necesariamente es incierto y oscuro. Los orígenes de los movimientos sindicales, me perdonarán mis colegas profesores de altísimo nivel que están presentes, pero habiendo jóvenes y algunos estudiantes, merece la pena que se les subraye cosas absolutamente obvias. Los orígenes de los movimientos sindicales son muy diferentes en cada país, pero puede generalizarse el dato de que son el producto de las revoluciones industriales que, bajo las leyes del liberalismo, provocaron masas de trabajadores explotados que alumbran lo que durante más de un siglo se llamó la clase trabajadora y con ella la cuestión social. El fenómeno se ha explicado hasta la saciedad. La paridad de derechos proclamada por el liberalismo, unida a la enorme diversidad entre el estómago que trabaja y el saco de plata que paga el trabajo, se resuelve en la explotación de un contratante por el otro. La libertad útil para la burguesía se traduce para el trabajador en la libertad de hacerse esclavo. Y así aparece una masa de hombres cuyo único capital son los brazos y la prole, que ha de trabajar el mayor número de horas tolerable para que no se llegue a dormir sobre el trabajo y que recibe el mínimo salario posible, el salario preciso únicamente para que continúe subsistiendo. Así aparecen también las medias fuerzas, las mujeres y los niños, que están dispuestos a ganar menos, pero que tienen la atención suficiente como para poder controlar el trabajo de las máquinas. En definitiva, se provoca una situación que da tintes dramáticos a la vida laboral de la época y que en todos los países que conocen el fenómeno industrializador han descrito los testigos más sensibles. La literatura de Dickens en Gran Bretaña, el discurso de Sadler, el informe Villermé en Francia, los análisis de Monlau en España explican bien que cuando los trabajadores adquieren conciencia de su situación y de la desigualdad de hecho a que conduce el planteamiento liberal, su asociación profesional tiene que producirse de manera espontánea. Destruidos los gremios y las cofradías por la Revolución Francesa
y prohibidas las asociaciones por el Estado liberal, era lógico que surgieran, aunque fueran clandestinas y como manifestación de la solidaridad entre los trabajadores, comités de resistencia que inician la lucha por las reivindicaciones obreras. Es conocida la influencia del marxismo en estos movimientos sindicales. Muchos de los movimientos sindicales compartieron la visión revolucionaria del marxismo y contemplaron la historia de todas las sociedades hasta nuestros días como la historia de la lucha de clases. Para el marxismo, la estructura económica de la sociedad, nacida de las relaciones materiales de producción, constituye la base real sobre la que se construye una superestructura jurídica y política a la que responden formas sociales determinadas de conciencia, de suerte que el modo de producción de la vida material condiciona de una manera excesiva el proyecto social, político, intelectual y hasta el sentido mismo de la historia. Esta se resume en la lucha de clases hasta el día en que la dictadura del proletariado instaure, por la destrucción de la economía capitalista y la revolución, espontánea o provocada, una sociedad sin clases, la única capaz de asegurar la satisfacción de las necesidades y la libertad total del hombre, que se hace por su propio trabajo, criatura no de Dios, sino de sí mismo. Y así el comunismo se parece como la síntesis última y el término verdadero de la lucha del hombre contra el hombre y del hombre contra la naturaleza. Es la sociedad comunista y ella sola la que debe resolver el misterio de la historia y liberar al hombre de todas las servidumbres, al liberarle de Dios y del más allá que le desvían de su destino terrestre. Los comunistas, concluía su manifiesto de 1848, consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, unidos. Estas ideas tienen innegable influencia en muchos movimientos sindicales. Pero entre el liberalismo absoluto que provocó la cuestión social y la propuesta marxista de solucionarla revolucionariamente, la propia lucha sindical, el socialismo democrático, el riesgo de caer en el comunismo, la doctrina social de la Iglesia Católica, la internacionalización del problema y los muy diversos factores operantes en el ámbito interno de cada país, dieron nacimiento al derecho del trabajo, una rama nueva del árbol jurídico destinado a remediar las injusticias que implicaba la estricta aplicación del derecho privado a la nueva realidad social del masivo trabajo por cuenta ajena. El derecho del trabajo supone un proceso de racionalización jurídica de la cuestión social, sustituyendo, las relaciones de fuerza por relaciones de derecho y limitando la mercantilización de todas las cosas a que propende el capitalismo, lo que obliga al ordenamiento laboral a responder a una doble exigencia: asegurar la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y facilitar el funcionamiento de la economía, tutelando la libertad de empresa y su eficiencia económica. Aceptando que el antagonismo entre quienes trabajan para otro y quienes pagan ese trabajo es una realidad, los revolucionarios creen que tal antagonismo se superará el día en que desaparezca la propiedad privada de los medios de producción, en tanto que los reformistas tienden
o tendemos a procurar la mayor justicia de esa relación. Este es quizá el momento más oportuno de rendir homenaje a los mexicanos que en Querétaro, va a hacer un siglo, insertaron por primera vez en una Constitución los propósitos que para lograr la paz social inspiran y animan el derecho del trabajo. Si al reconocimiento legislativo de los derechos básicos de los trabajadores se añade el progreso económico que ha procurado una elevación de vida, del nivel de vida de millones de ellos, que era impensable por aquellos años, se entenderá la certera observación de Deubler, para el cual en los países desarrollados ya no tiene vigencia el axioma del manifiesto comunista de que los proletarios no tienen nada que perder más que sus cadenas. Se alude con frecuencia a la caída del muro de Berlín y al hundimiento del sistema soviético como factores determinantes de la renuncia de los marxistas occidentales a los modelos que venían defendiendo desde los días de la Revolución Rusa. Sin negar la influencia que esos acontecimientos han podido tener también entre nosotros, me parece evidente que la verdadera causa de que el mito de la revolución proletaria haya pasado definitivamente de moda está en que se trataba de una errónea especulación histórico-filosófica. Precisamente porque la enorme mutación de la sociedad occidental y la transformación progresiva de las condiciones materiales y sociales en que el socialismo revolucionario hizo su aparición han desmontado las condiciones bajo las cuales era posible la revolución proletaria. Como ha subrayado Reichhold, la clase trabajadora participa crecientemente del mismo mundo y del mismo sistema de valores que la burguesía. Pero este aburguesamiento de las clases trabajadoras no constituye en modo alguno un acto de apostasía o de abandono, un acto de corrupción, de traición o de decadencia, sino que es la consecuencia lógica del progresivo incremento de la riqueza social. Me atrevo a decir que solo desde visiones ideológicamente extremistas se puede defender entre nosotros modelos clásicos del que conocemos, modelos distintos del que conocemos como economía social de mercado. Respetando, claro es, cualquier otra propuesta, no es fácil aceptar que los remedios que necesita el mundo actual se encuentren en el regreso al capitalismo liberal del siglo XIX o en el regreso a los totalitarismos que tiranizaron algunas zonas del mundo en el siglo XX. La especial crueldad y el estruendoso fracaso económico, político y social de los regímenes comunistas hacen especialmente anacrónico, por no decir odioso, el afán de mantenerlos o de resucitarlos, aunque sea bajo fórmulas pretendidamente más humanas. Quien se atenga a la realidad debe aceptar que la economía social de mercado es el modelo triunfador, aunque no todas demos o no todos demos el mismo alcance a esta expresión. Lo que de ninguna manera quiere decir es que los problemas sociales se arreglen con un regreso al liberalismo absoluto o con la aceptación de un incondicionado neoliberalismo tras el que no pocos intentan disimular sus verdaderas intenciones. Hoy ni los liberales más conspicuos niegan la necesidad de introducir correctivos que impidan las injusticias del libre mercado, ni los socialistas más acreditados proponen la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Desaparecidas las radicales diferencias entre esas dos grandes corrientes del pensamiento, y naturalmente se dan ustedes cuenta de que estoy simplificando mucho, porque todo es mucho más complejo y detallado. Pero en síntesis, lo que quiero decir es que el socialismo ya no es el que quiere nacionalizar los medios de producción y el liberalismo ya no es el que quiere que cada cual trabaje con arreglo a las reglas de mercado. En ese modelo
el derecho del trabajo, equilibrador de los intereses de unos y de otros, reduce los conflictos con el consiguiente beneficio para la productividad, integra a los trabajadores en el sistema capitalista moderado y contribuye así a la estabilidad del orden social. En ese contexto, definitivamente alejados de cualquier visión revolucionaria, los sindicatos occidentales, han superado también las fases de la conflictividad permanente para procurar, mediante el acuerdo, no siempre fácil, sino precedido en ocasiones de una huelga o de una amenaza de ella, la justa participación de los trabajadores en los resultados de las empresas y la extensión a todos de los beneficios de la economía de mercado, legitimándola con su dimensión social. En el texto completo de esta intervención hago un repaso rápido a los países más importantes en la historia del sindicalismo para subrayar precisamente esto. En Gran Bretaña, la Conferencia del Trabajo de 1905 aprobó la institución de un sistema de propiedad público de todos los medios de producción, de distribución y de cambio. Y, naturalmente, el desarrollo de eso ha desembocado en el movimiento reformista, que son las trade unions, que viven plenamente insertadas en la economía de mercado. En Alemania el caso es mucho más claro, porque la colaboración de las clases en Alemania es un modelo con la cogestión. En Francia ocurre lo mismo. Italia, que fue un caso en el que resucitó en un determinado momento el comunismo más agresivo o el sindicalismo comunista más agresivo, se produjo un acontecimiento al que yo doy muchísima importancia en la historia del sindicalismo y que no todos divulgan. En el año 1980 se produjo en la Fiat de Turín una verdadera guerra entre la empresa y los sindicatos, porque la primera deseaba reducir su producción en 30.000 coches. Tenía una deuda de 3 o 4.000 millones de dólares y ello obligaba a despedir a 13.000 de los 65.000 trabajadores que tenía entonces la fábrica. Cualquiera puede imaginar la actitud de los sindicatos con huelgas generales y violencias para impedir incluso el acceso al trabajo a quienes no querían participar en el paro. Se produjo entonces un hecho insólito. Algunos cuadros de la Fiat convocaron un encuentro para defender la libertad de trabajo, para defender su deseo de seguir trabajando a pesar de la huelga. Y cuando esperaban que asistieran a esa reunión 2.000 o 3.000 empleados, se presentaron 40.000 que iniciaron una marcha jamás vista antes contra los sindicalistas. El comunista Lama, uno de ellos, uno de los líderes sindicales, declaró abiertamente que habían sido derrotados y que era necesario llegar al acuerdo prácticamente en los términos propuestos por la empresa. Ese conflicto, que terminó, como digo, en un acuerdo, es el final en Italia de la lucha permanente, de la conflictividad permanente, de la cultura de la huelga y el principio de la corresponsabilización de los sindicatos, cuya democracia interna en este momento es tan escasa que están pensando en reformar las normas sobre la representatividad. En Suecia es un caso típico. España es un ejemplo de cómo en un momento dificilísimo, en un momento de gran crisis nacional, de cambio de las estructuras políticas, de sustitución de un régimen autoritario por una democracia a través de las leyes del propio régimen autoritario, los sindicatos se han comportado con un sentido de la responsabilidad verdaderamente admirable. A pesar de que en sus proclamas y en sus estatutos tienen afirmaciones muy tremendas sobre la revolución, la realidad es que los sindicatos en España tienen muchos defectos, pero nadie les podría acusar nunca de falta de sentido de la responsabilidad en los tiempos de los que yo estoy hablando. Y en este momento en que hay una situación dificilísima en mi país, como ustedes saben, con una crisis tremenda, con un
porcentaje de paro inasumible del 20 y tantos % y con unas reducciones de muchos derechos y de muchas prestaciones, los sindicatos están en un papel dificilísimo, porque tienen naturalmente que defender sus legítimos intereses y defender a los trabajadores a los que representan y luchar porque el sacrificio no sea solo de los trabajadores, pero tienen que hacerlo sin añadir problemas, sin añadir daños a la ya muy dañada economía española. Esperamos que estén una vez más a la altura de las circunstancias. En la Unión Europea este tema es clarísimo. Todos los informes y propuestas de la Unión Europea hablan de cómo integrar a los sindicatos, de cómo que participen en los convenios colectivos de nivel europeo, inventar estructuras de representación a nivel europeo, pero no se habla jamás de la huelga o de los conflictos. Bien, en ese escenario, los sindicatos tienen que abordar nuevos problemas y nuevas realidades. La realidad, la situación no es la del momento en que surgieron los movimientos sindicales. La realidad laboral en la agricultura, en la industria, en los servicios, ha sufrido, como es natural, muy profundas transformaciones, hasta el punto de que el reto al que se enfrenta el sindicalismo en el mundo actual no es ya de carácter ideológico, ni oscila entre el radicalismo y la moderación, sino que es el de la profunda transformación de la producción y del trabajo. Es por ello forzoso referirse a dos dimensiones que, sin ignorar muchísimas otras, caracterizan el cambio. De una parte me refiero a la evolución de las empresas, de las tecnologías y de los trabajadores, y de otra al bien conocido fenómeno de la globalización con sus secuelas de competitividad, descolocación y migraciones internacionales. Las empresas han cambiado de una manera extraordinaria. Se ha recordado en numerosas ocasiones que Ford, el gran Ford, paradigma de la gran empresa, era el organizador de todo el proceso productivo, desde el caucho que cultivaba en sus posesiones de la Amazonía para fabricar sus neumáticos hasta el más pequeño tornillo de sus automóviles. Es un hecho evidente que la empresa actual ya no domina directamente, ni siquiera quiere dominar todo el proceso de producción, toda su cadena de montaje. Para reducir costes, la empresa exterioriza todo lo que puede, elimina depósitos y produce exactamente lo que sabe que va a vender, incluso a veces no fabricando, sino lo que ya tiene pedido. La empresa se ha segmentado y en lugar de intentar cubrir todas las necesidades de su proceso productivo, se limita cada vez más a sus competencias nucleares, trasladando al exterior todas las demás. Aquella empresa que se denominaba por antonomasia fordista, se diversifica y utiliza crecientemente proveedores externos, pero coordinando a todos ellos de manera que, pese a su disgregación, mantiene el control del entero ciclo de producción. Surge así un fenómeno hasta hace poco tiempo desconocido, como es el de las empresas jurídicamente autónomas, pero económicamente y funcionalmente dominadas por la principal, cuya posición preponderante la sitúa en la posibilidad de condicionar desde el exterior el ejercicio de sus poderes, incluidos los relacionados con el gobierno de la fuerza de trabajo. A la externalización se añade el fenómeno de las subcontratas, de la integración en holdings o en uniones temporales de empresas para acudir a los grandes concursos y de la solicitud de trabajadores a las empresas de trabajo temporal que suministran mano de obra a empresas que ya no son las contratantes de todos los que trabajan en ellas. De las tecnologías no hace falta ni hablar, basta reproducir algunas palabras: informática, robótica, cibernética, ofimática, telemática. Aun sin estar seguro de lo que significan, se puede asegurar que no tiene nada que ver con la empresa que inspiró el nacimiento del sindicalismo. El teletrabajo, basta acudir al teletrabajo para discutir, como ha dicho Marco Tulio Viana, si se ensaya con el teletrabajo
la vuelta al hogar, que significa estar menos tiempo en la empresa, o si por el contrario lo que significa es que la empresa está llegando al hogar y ya en casa tenemos que dedicar demasiado tiempo a la empresa. Las consecuencias de tanta innovación son bien visibles. De una parte, cada vez más las máquinas y los robots hacen el trabajo de más personas y contribuyen así al descenso de los puestos de trabajo, y de otra, las posibilidades de vigilancia y supervisión por parte de los empresarios o de sus representantes se incrementan hasta límites impensables hace muy pocos años. Es evidente que el trabajador se ha transformado también. El proletario decimonónico, el obrero masa, ya no es el protagonista de la producción. El sector productivo no industrial ha crecido considerablemente y en el industrial la heterogeneidad es cada vez mayor. Los más altos niveles de educación y de cultura alejan al trabajador actual del obrero tradicional y no se puede ignorar que la sindicación de los funcionarios y de los trabajadores de la administración rompe el modelo clásico poco dado a los distingos. El trabajador unificado y masivo del fordismo de las grandes cadenas industriales ya no es el modelo generalizado. Han surgido el trabajador autónomo dependiente, que necesita protección, el eventual, el trabajador a tiempo parcial, el sumergido, el clandestino, que diversifican el modo que se tuvo por expresión máxima del concepto de clase. Es fácil concluir que la clase trabajadora se disgrega y sus demandas se segmentan, hasta el punto de que no se puede contemplar ya un modelo único de relaciones laborales, sino un modelo plural que sustituya, que tenga relaciones específicas cuyo conjunto en el futuro no será el derecho del trabajo clásico, sino el nuevo derecho de la actividad profesional. Por lo que se refiere a la globalización, ya hemos hablado en alguna otra de nuestras reuniones de ella. Es imposible no contemplar el reflejo que tiene la globalización en las relaciones laborales. La globalización es un hecho, no es una ideología. Por eso yo siempre he dicho que quienes hablan mal de la globalización están fuera de contexto, porque siendo un hecho no permite que se esté conforme o disconforme, simplemente hay que aceptar el hecho. Lo que se puede hacer, lo que se puede discutir, es la reacción frente a la globalización, los remedios a los problemas que plantea, pero el hecho no lo va a impedir nadie. Y esta globalización, acompañada del pensamiento neoliberal, cuyo padre intelectual es Friedrich von Hayek, que al defender el libre mercado incluyó la idea, a mi juicio falsa, de que cualquier intervención gubernamental en el ámbito económico está directamente vinculada a la tiranía política, hace que todos defiendan la globalización con criterios estrictamente liberales o neoliberales. Y yo eso no lo creo. Yo creo que es posible intervenir por algún procedimiento para que la globalización no nos devuelva a situaciones en las que, como hay países como por ejemplo China, que trabajan en sus cárceles horas y horas o que trabajan por salarios de hambre, impidan la competitividad en muchas de nuestras empresas occidentales. Porque la competitividad es la idea fuerza de cualquier movimiento empresarial. Es el talismán que tiene que abrir las puertas del futuro. Si las empresas occidentales deciden competir o desean competir con los países emergentes, se dice, tendrán que reducir sus gastos de personal, sus cargas sociales, tendrán que aumentar la discrecionalidad para fijar sus plantillas y, en definitiva, hay que ir reduciendo las garantías que rodearon al pleno empleo y, en definitiva, al derecho del trabajo. El derecho del trabajo parece que es el enemigo y hay que flexibilizar, hay que eliminarlo. Claro, un mundo así es un mundo sumamente inquietante, porque si la flexibilidad consiste en que se desproteja a los trabajadores más allá de lo que la eficacia de la empresa necesite, entonces podemos colocarnos en un mundo en el que trabajar durante 10 horas por $3, aunque haya quien esté dispuesto a hacerlo, puede ser contrario a la dignidad humana. Y se está volviendo a plantear a nivel mundial la misma
la misma situación que se planteó cuando se industrializaron algunos países de Occidente sobre la base del martirologio de la clase trabajadora en el siglo XIX. Volver a repetir esto ahora a nivel mundial a mí me parecería que nos crea serios escrúpulos a quienes nos ocupamos de estas cuestiones. No me parece ninguna insensatez que la competitividad de las empresas y la recuperación de los excedentes que permitan el mantenimiento del empleo y la creación de más empleo mediante la inversión se tenga que lograr exclusivamente con el sacrificio de los trabajadores. Añadamos la descolocación de las empresas, ir y venir a donde les convenga para gastar menos y ganar más, las migraciones, que es otra consecuencia de la deslocalización, la llegada de trabajadores clandestinos que sin papel ninguno al que agarrarse pues tienen que aceptar condiciones de clandestinidad patéticas. Claro, todo esto ofrece nuevos retos a los sindicatos. De modo que si recorremos esto que acabo de decir, pues tenemos que extraer conclusiones sobre el papel que tienen que realizar ahora los sindicatos, que ya no es el de la revolución proletaria, pero que es el de introducir justicia social en el mundo capitalista. La globalización de la economía tiene que ir acompañada de la globalización del derecho que protege a los trabajadores. Y cuando se fundó la OIT, ya estaba este tema sobre el tapete. La OIT se fundó porque no se podía introducir ninguna medida de protección social si no se introducía a la vez en todos los países que competían, para no distorsionar la competencia entre ellos. Y durante toda su historia, la OIT ha sido fiel a estos postulados y son incontables los documentos en los que se plasma la voluntad de defender universalmente la dignidad de los trabajadores. Basta recordar que la OIT es una organización tripartita en la que se sientan los representantes sindicales para que sea posible encarecerles que contribuyan a hacer realidad que la globalización, la competitividad, la descolocación y las migraciones se mantengan en el marco de la dignidad del trabajo, que no es ni puede ser una mercancía sometida al libre juego de la oferta y la demanda. Para lo cual tienen que internacionalizarse los propios sindicatos. La internacionalización del derecho del trabajo no puede reducirse a la OIT, porque en el derecho del trabajo forma parte esencial la negociación colectiva y la creciente presencia en el mundo global de las empresas transnacionales y multinacionales y de las alianzas entre empresas de diversos países para llevar a cabo proyectos a veces fuera del territorio de todas ellas, exige a los sindicatos una capacidad de alianza semejante. Si las empresas se unen entre sí, empresas de países muy diversos, los sindicatos a los que pertenecen los trabajadores de esas empresas tienen que actuar coordinadamente, tienen que internacionalizarse también. Como a mí me gusta mucho más la historia que el presente, debo decir que este tema está planteado desde 1836. En noviembre de ese año, los jefes del Consejo de los Sindicatos de Londres dirigieron un manifiesto a los obreros de Francia en el que se puede leer lo siguiente: la fraternidad de los pueblos es de una alta importancia para el interés del trabajo, pues cuando nosotros tratamos de mejorar nuestras condiciones sociales, sea disminuyendo las horas de trabajo, sea elevando su precio, se nos amenaza siempre con traernos franceses, alemanes o belgas que trabajan más barato. Si eso se hace a veces, no es porque nuestros hermanos del continente quieran dañarnos, sino a falta de las relaciones sistemáticas entre las clases industriales de todos los países. Nosotros esperamos que tales relaciones se establecerán pronto y que tendrán como resultado el elevar los salarios más bajos al nivel de los que están más altos e impedir a los amos el meternos en una competencia que nos rebaja al estado más deplorable que conviene a su miserable avaricia. Hacer esto es la obra del pueblo. Repito que este párrafo es de 1836 y acostumbrados a reducirse al ámbito nacional, los actuales sindicatos carecen de estructuras internacionales verdaderamente operativas. Hay naturalmente asociaciones, pero no son
en mi opinión, verdaderamente instrumentos eficaces a la hora de la verdad. La defensa de los intereses de sus propios trabajadores tiene que hacerse compatible con la solidaridad con los menos favorecidos. Claro, el principal problema de los sindicatos es que los intereses de los trabajadores a escala mundial son opuestos. Existe un auténtico conflicto entre los trabajadores de los países industrializados que están a la defensiva a causa de la oferta de empleos, de la falta de oferta de empleos, y los del tercer mundo que desean ir a ocuparlos. Por este motivo, no es posible iniciar un movimiento sindical que refleje tanto los intereses de los obreros en las acerías de Pittsburgh como de los obreros de las acerías de Wuhan en China, pues el salario real de estos últimos es la 13ª parte de lo que cobran los primeros. La competencia entre la mano de obra hace muy difícil que los sindicatos se pongan de acuerdo, pero la realidad exige que lleguen a conseguirlo. Se ha constituido la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la Confederación Mundial del Trabajo, la Confederación Sindical Internacional, que espero representen un contrapeso en la economía global. Una tercera exigencia de los actuales sindicatos, en mi punto de vista, es revisar el concepto mismo de sindicato. La definición clásica, asociación permanente de trabajadores por cuenta ajena, con la finalidad de mantener o mejorar las condiciones de su vida de trabajo, ya no se compagina con los retos de hoy. Esa definición es la de los esposos web, y la hemos generalizado, la hemos usado todos nosotros, pero la inicial vinculación a los trabajadores por cuenta ajena, que se han venido considerando dependientes, no significa que no existan otros sectores que necesitan protección, algunos protección especial de las organizaciones sindicales. Rodríguez Piñero, mi colega español, lo ha dicho con mucha claridad. Las estructuras sindicales en la fábrica sirven en la medida en que exista fábrica, pero pierden valor o eficacia respecto a situaciones de pequeñas empresas, de dispersión productiva, etc. Si hemos constatado que la clase obrera industrial ha perdido protagonismo, que el sector terciario es cada día más importante, los sindicatos no pueden reducirse a integrar a los trabajadores de la minería, de la siderurgia o de la construcción naval, y tienen que ser capaces de extender su capacidad de acción a sectores más desfavorecidos. La pérdida de protagonismo de la industria no puede suponer pérdida de protagonismo de los sindicatos. Si el sindicato reduce su acción a los trabajadores por cuenta ajena, es claro que quienes no consiguen lograr un puesto de trabajo no lo son todavía, y quienes lo han perdido lo han dejado de ser. O sea, ni el desocupado porque no tiene trabajo, ni el desempleado porque ha perdido el empleo, son trabajadores por cuenta ajena. Y el sindicato tiene que prestar atención a la tragedia del desempleo y tiene que hacerlo en dos direcciones. Una, que les gusta menos, cooperar en la conservación y progreso de las empresas, de manera que sus reivindicaciones para quien tienen empleo no pongan en riesgo el mismo y lleguen incluso a propiciar la ampliación de las plantillas. Vuelve a ser una realidad que la representación de los ocupados puede contrastar, y contrasta de hecho, con los intereses de los desocupados, por lo que corresponde a un sindicalismo responsable alcanzar cierto equilibrio entre ambas categorías. La otra dirección a que me acabo de referir exige ampliar su función principal de negociación colectiva y convertirse también en prestador de servicios a sus afiliados, tanto en su vida activa como en los momentos inactivos, sean estos de paro o de jubilación. Y algo parecido ocurre con quienes trabajan en la llamada economía sumergida o informal, cuyos integrantes plantean una de las grandes dificultades del sindicalismo contemporáneo, porque en muchos casos no desean alcanzar la visibilidad de los afiliados a los sindicatos y porque sus empleadores persiguen especialmente cualquier atisbo de sindicación. Luego, los trabajadores autónomos. Existen cada vez más trabajadores autónomos cuya independencia jurídica está frecuentemente acompañada de una gran dependencia económica.
la ya aludida descentralización de las actividades productivas de la empresa ha creado la figura de los autónomos dependientes, a los que la doctrina propone dotar de los mismos instrumentos de autotutela que tienen los trabajadores por cuenta ajena. No nos referimos a los autónomos que trabajan para muchos clientes, los abogados, los arquitectos, etc., sino a los que ingresan en la esfera de actividad de una sola empresa, suministradora prácticamente única de su trabajo. En el afán de huir del derecho del trabajo, no son pocas las empresas que contratan autónomos que trabajan mezclados con sus propios trabajadores, aunque teóricamente sean los propietarios de sus medios de producción. La figura del repartidor de una empresa, dueño de su propia motocicleta, pero que trabaja exclusivamente en ella, refleja bien visiblemente la frontera entre el trabajador dependiente y el pequeño trabajo autónomo. El conductor de la motocicleta, que es suya, que es autónomo, pero que trabaja para una sola empresa, cuando tiene un accidente, está protegido como autónomo, no como trabajador de esa empresa. Y eso, naturalmente, no puede seguir existiendo por mucho tiempo. Sin llegar a ese extremo, es patente la similitud de la situación que se planteó a los trabajadores de la industrialización liberal para mejorar sus condiciones laborales mediante la unión y la negociación colectiva con la que padecen hoy los modestos trabajadores autónomos, a quienes la fuerte competencia obliga a la reducción de sus ingresos y al aumento ilimitado de sus jornadas de trabajo. La dificultad que plantea la creación de sindicatos de trabajadores autónomos, en España no lo permite la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y los inconvenientes que tiene su integración en los sindicatos de trabajadores por cuenta ajena, no puede impedir que el sindicalismo preste atención a estas situaciones tan necesitadas de protección como las del obrero industrial del siglo XIX. Por último, o casi por último, la función pública y su laboralización. El reconocimiento de las libertades sindicales en la función pública, la creciente utilización de los contratos laborales por parte de la Administración y el principio de igualdad de condiciones en los centros de trabajo ha planteado una situación enteramente nueva que tiene que preocupar a los gobiernos y a la que no pueden permanecer indiferentes los sindicatos. En efecto, la recíproca influencia entre las garantías que el derecho administrativo otorgaba a los empleados públicos y las que el derecho del trabajo ha ido reconociendo a los trabajadores privados, al coincidir en el mismo lugar, actúa como soporte de las mutuas reivindicaciones y opera en una dirección terminantemente igualitaria que difumina las fronteras entre la función pública y la empresa privada. Los gobiernos, como es natural, tienen que defender las prerrogativas de una autoridad indispensable para la buena marcha de los asuntos públicos y para el correcto funcionamiento de los servicios que la Administración está obligada a prestar a los ciudadanos. Los sindicatos, por su parte, tienen que ser conscientes de que, por mucho que les convenga la unidad de acción entre funcionarios y trabajadores, conviene también al bien público el mantenimiento de una indispensable diferenciación. Un punto de reflexión absolutamente necesario es el que se refiere a las nuevas dimensiones del fenómeno de la huelga. Creo que se ha hablado aquí ayer. Es sabido que en sus orígenes la huelga es un instrumento de presión frente al empresario o los empresarios que no acceden a una determinada pretensión de sus trabajadores agrupados en un sindicato. Con la evolución de la organización de la industria y los servicios, la ampliación del derecho de huelga a los servidores públicos o a alguna categoría de ellos y la utilización de ese derecho no solo frente a los empresarios, sino también frente a los poderes públicos, se produce un resultado que causa cierta perplejidad y que puede llegar a ser sumamente perjudicial para la sociedad entera. En efecto, las mayores protestas no se limitan ya al sector privado, y cuando se anuncian grandes reconversiones industriales o medidas de alcance general que irritan a algunos o a muchos ciudadanos, la presión se extiende a los poderes públicos, de quienes se exigen determinadas medidas mediante acciones de lucha
que a veces respaldan los propios empresarios. Por otra parte, los huelguistas ya no son exclusivamente los trabajadores industriales, sino los maestros de la escuela oficial, los trabajadores de la sanidad pública, los conductores del transporte público, todos los cuales perjudican más que al empresario administración, al ciudadano usuario, con lo cual ya no tiene como ámbito y como escenario la empresa, sino la ciudad o la sociedad entera, con la consiguiente repercusión en todos los medios de difusión. Cuando los ciudadanos sufrimos una huelga de transporte, ¿qué quieren ustedes que hagamos? Los que la sufrimos, ¿qué tenemos que hacer? Al ayuntamiento le tienen sin cuidado. Entonces, esa huelga es un fenómeno que merece reflexión. Añádese a ello la desproporción patente en ocasiones entre los protagonistas de una huelga y sus desmesurados efectos. Sin necesidad de movilizar a todos los trabajadores de una empresa o de un sector, un grupo de ellos, a veces incluso pequeño, puede lograr la paralización completa de tal empresa o de tal sector. La simple cita de los pilotos de una compañía aérea o de los controladores de la navegación aérea exime de mayores explicaciones. Los sindicatos no pueden dejar de reflexionar sobre estas nuevas situaciones que dificultan su propia acción, sobre todo cuando pretenden aparecer ante sus interlocutores, los empresarios y el Estado, como representantes de toda la clase trabajadora a la que tendrían que hacer cumplir los acuerdos y compromisos que contraigan en su nombre. Y por fin no podemos dejar de aludir, para comprenderles, a las dificultades que tiene en nuestro tiempo la propia acción sindical. En primer lugar, los trabajadores tienen que valorar si les conviene organizarse, como hacen con frecuencia, al margen de las grandes centrales sindicales y sin integrarse o coordinarse de alguna manera con ellas. La visión de los concretos intereses de un sector tiene que ser compatible con la conservación de la influencia del sindicato que defiende los intereses generales, y tanto para aquellos como para estos es mucho más útil la actuación coordinada que la contradictoria, desconcertada y desconcertante. Los sindicatos espontáneos y las organizaciones de grupo o categoría acaban por resultar perjudiciales para una acción de conjunto. Dígase lo mismo del perjuicio que para la acción unitaria suponen las transformaciones tecnológicas a que aludimos antes. La llamada información en tiempo real que consiguen la telefonía móvil y sus sencillos y masivos mensajes permiten la espontánea convocatoria de acciones de protesta a las que se incorporan sectores de ciudadanos indignados y que tienen a veces que secundar los sindicatos sin haber protagonizado la acción a la que se unen, lo que disminuye el respeto con que les deberían observar los empresarios y los poderes públicos. Los actuales sindicatos tienen que ser capaces de dilucidar muy bien lo que exigen como tarea de los poderes públicos, es decir, lo que esperan de la heteronomía y lo que reservan para su autonomía, su libertad y su capacidad de negociación. Frente a la marea liberalizadora, que llega a pretender la absoluta ausencia de regulación y la privatización como panacea de todos los progresos, los sindicatos están legitimados y deben recibir el respaldo no ya de los trabajadores, sino también de los ciudadanos conscientes para defender que el Estado fije el salario mínimo, la jornada máxima o el carácter público de la seguridad social, por poner 3 ejemplos que debieran ser poco polémicos. Determinados los márgenes de la autonomía de las partes y fijada por la legislación los cauces y las formalidades para ejercerla, quedan todavía no pocas opciones sobre las que los sindicatos tienen el deber de reflexionar. Un sindicalismo que no aliente pretensiones revolucionarias y que de ninguna manera esté a sueldo del capitalismo tiene que fundamentarse en la verdad,
y la verdad exige que su organización interna sea rigurosamente democrática, sin líderes profesionales eternizados en sus cargos y que su actividad esté financiada exclusivamente por las aportaciones de los afiliados, sin la menor dependencia económica del Estado, del Gobierno o mucho menos del empresario. El comunismo y el marxismo no amenazan ya la tranquilidad de la burguesía, tan notoriamente ampliada a la vez que se reducía el viejo proletariado, víctima de su explotación, y aumentaban espectacularmente las clases medias. Pero eso no quiere decir que no existan problemas o injusticias. Lo ha escrito entre nosotros bien claramente el secretario general de la UGT, Cándido Méndez. Me he enterado, entre paréntesis, de que aquí hay algún representante de las organizaciones sindicales españolas. Subrayo que esto está escrito antes de saber que estaban ellos presentes. El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, escribió: la caída del muro de Berlín en 1989 marca el fin de la política de bloques y la desaparición del comunismo en Europa, pero escenifica también el triunfo del capitalismo, que hoy es prácticamente incontestado. En esa general aceptación del capitalismo hay quien piensa que los sindicatos son como los dinosaurios y creen que acabarán como ellos. No lo pienso yo así, precisamente porque en ese capitalismo anidan numerosos problemas que solo un sindicalismo con fuerte implantación puede denunciar y contribuir decisivamente a su resolución sin necesidad alguna de ensoñaciones revolucionarias. No quisiera en este punto ser malentendido. La desaparición del sindicalismo revolucionario no supone, como algunos desearían, la innecesariedad del sindicalismo. Bien al contrario. Aceptada básicamente por todos la propiedad privada de los medios de producción, la libre iniciativa y la economía de mercado, el calificativo de social que nuestras constituciones suelen añadir a nuestros estados, exige que la competitividad impuesta por la globalización no vuelva a subordinar la dignidad del trabajo a las exigencias del capital. Por eso, el papel de los sindicatos sigue siendo indispensable en la sociedad actual y no me canso de insistir en que tiene que ser un sindicalismo negociador, que es lo que desea la mayoría de los trabajadores. Son muchísimas las encuestas de las que resulta inequívoco el reducidísimo porcentaje de los que comparten la idea del antagonismo de clase en su versión más radical. Muchas gracias.